Buenas tardes con todos y todas. Es un gusto saludarles y darles la bienvenida a este panel sobre la inclusión de las personas refugiadas, una responsabilidad empresarial. Mi nombre es Verónica Escobar y represento a la sociedad civil como parte de FUDELA, Fundación de las Américas para el Desarrollo, una ONG que hace más de 16 años impulsa un modelo basado en el desarrollo humano integral, sostenibilidad y alianzas multiactores, y como socios de varias organizaciones de Naciones Unidas como ACNUR, OIM, OIT en Ecuador, trabajamos en integración de las personas refugiadas, en movilidad humana y de la comunidad de acogida. En este espacio nos acompañarán varias personas representantes de diferentes sectores. Desde el sector privado tenemos a Lilian, desde Sodexo, Alexandra, una emprendedora venezolana, y Vanessa desde ACNUR, desde Brasil. El objetivo de este panel es mostrar las diferentes iniciativas lideradas por el sector privado a favor de los refugiados, incluso en línea con su responsabilidad social y de respeto. Dichas iniciativas también están vinculadas a la creciente solidaridad de los actores privados, aprovechando el impacto positivo que pueden tener en la sociedad y en las personas y reconociendo las capacidades productivas e innovadoras de esta población, que conducen a un aumento de la productividad, la diversidad y el bienestar en el lugar del trabajo. Me voy a permitir compartir la experiencia que tiene FUDEL en este ámbito. FUDELA trabaja en tres grandes ejes: en prevención y protección, en generación de oportunidades y medios de vida y en incidencia. ¿Y por qué realmente tenemos un modelo? Y es la experiencia que desde nuestra organización podemos también como introducción dar en este conversatorio. Es porque actualmente el contexto en el que estamos todos viviendo, tenemos una de las crisis migratorias más grandes de todo el mundo. Desde la Segunda Guerra Mundial no ha existido un éxodo tan masivo como lo tenemos ahora. Y en nuestra región, acá en América Latina, más de 5 millones de personas venezolanas han salido de su país por causas que nosotros las conocemos, que es de dominio público, pero también tenemos muchas personas que están migrando por Centroamérica. Es decir, tenemos una crisis sin ningún precedente que antes hayamos visto. ¿Y qué tiene que ver esto con las empresas? ¿Cómo realmente se relaciona todo este ámbito de derechos humanos con la responsabilidad social? Definitivamente, las empresas no están ajenas al tema de derechos humanos y de la integración de las personas que están en situación de vulnerabilidad. No podemos hablar de prosperidad si no hablamos de inclusión, y no podemos hablar de sostenibilidad si no rompemos el paradigma que desde hace muchísimos años teníamos, que solamente la responsabilidad social venía siendo filantropía o caridad. Ahora realmente estamos hablando de una nueva era. Hablamos de una era donde está una Agenda 2030 que Naciones Unidas fue la que impulsó desde el año 2015 y en la que todos nos estamos sumando. Hay varios actores que juegan un rol muy importante, no solamente en el caso de las organizaciones de la sociedad civil, las ONGs o las comunidades, pero entran ya en juego diversos actores como es la empresa privada. Tenemos muchísimos desafíos y barreras que romper con las personas en movilidad humana. Una integración positiva, buscar un trabajo decente, su inclusión definitivamente social y económica. Tenemos otras barreras como la xenofobia que se genera, pero también tenemos nosotros que darnos cuenta que el rol, como decíamos, de la empresa privada ahora es muy importante. En Ecuador tenemos algunas iniciativas y experiencias muy importantes que me permito también compartir. Al ser parte de la red Pacto Global, de la red acá en Ecuador, nosotros hemos impulsado junto con ACNUR y con Pacto Global este seguimiento y una adaptación de la iniciativa de empresas con personas refugiadas que nació en Brasil. Esta iniciativa ha sido realmente fruto de muchísimo esfuerzo y de una generación de incidencia y de generación de conciencia sobre abrir estas posibilidades de dar oportunidades a las personas refugiadas y en movilidad humana. Así, en Ecuador estamos dando pasos firmes con el fin de incorporar a más actores para que puedan realmente entender en este caso.
La sostenibilidad ya no es una opción, es una necesidad competitiva. Y de igual manera, quisiera yo ya dar el paso para empezar a esta importante espacio de conversación, con esta introducción en la cual nosotros queremos darle la otra mirada a la incorporación de las personas refugiadas al ámbito laboral. La dinámica de este espacio será una conversación con cada una de las participantes. Tenemos, como ustedes pueden haber visto, las instrucciones de las traducciones si ustedes necesitan. Y también, si quieren hacer preguntas, pueden hacerlas por el chat. Agradecemos por la presencia y voy a dar la bienvenida y voy a ir presentando de acuerdo a cada una de las participantes acá. Doy el paso a Lilian Rault, Head de Diversidad e Inclusión en Sodexo. Es chilena, vive en Brasil desde el año 2013, trabajó en grandes compañías multinacionales en España, Estados Unidos y Chile. Cientista político, comunicadora social, certificada por el Massachusetts Institute of Technology en lideranza e innovación, especialista en diversidad e inclusión por la Universidad de Cornell. Coautora del libro Inserción del talento y de la fuerza de trabajo de profesionales refugiados en las organizaciones brasileras, lanzado en el año 2019. Habla español, portugués, inglés y francés. Bienvenida, Lilian. Empezamos con esta pregunta. ¿De qué manera el compromiso público de respetar los derechos humanos de las personas refugiadas ha supuesto un cambio real en las prácticas de su empresa, por tanto, de las personas? Muchas gracias, Verónica. ¿Me escucha bien? Perfecto. Muchas gracias, Verónica. Un placer estar aquí con ustedes, hablando en español. Soy chilena y vivo en Brasil hace 8 años, desde el 2013. Vine para acá expatriada de Sodexo, una empresa que estaba trabajando en Chile. Y ahora estoy aquí en Brasil, un país muy lindo, maravilloso, donde estoy aprendiendo mucho también de la cultura de Brasil. Y bueno, entre otras cosas, Verónica, dentro de esa cultura maravillosa que existe en Brasil y que a mí no me canso de decir, ¿no? De lo bonito que es, Brasil tiene aquí una historia fantástica de recepción de personas de fora, ¿no? De personas internacionais de outros países, desde a Segunda Guerra Mundial, como tu comentaste muito bem no início, Verônica, que se produz este movimento de pessoas a nível mundial. Y en Brasil, aquí ellos reciben muchas personas de otros países, muchas personas de Europa, y tienen aquí un tema fantástico porque Brasil es un país muy acogedor, muy cariñoso, muy abierto a recibir personas de fuera. Y eso es algo muy lindo aquí, y que las personas agradecen mucho el hecho de que aquí se sienten sumamente bien tratadas, se sienten incluidas, se sienten que pueden hacer su vida completamente tranquilas, ¿cierto? Tranquilas de no tener ningún miedo y ningún temor, como lo que ellos pasan en sus países de orígenes, los refugiados. Nosotros comenzamos con el trabajo de los refugiados, Verónica, y colegas aquí, en el año de 2014. Nosotros comenzamos ese trabajo a partir de una tesis que tuve la oportunidad de hacer en la FGV, que es una universidad aquí en Brasil, y que trató del tema de refugiados, de cómo estábamos aquí en Brasil recibiendo a las personas refugiadas y si estábamos realmente dando oportunidades para ellos. Ese trabajo fantástico durante mi estudio se transformó en un libro que está en portugués. Es un libro que se llama, como están viendo, estoy mostrando aquí, no sé si están consiguiendo ver el libro, pero se llama Inserción del talento y de la fuerza de trabajo de profesionales refugiados en las organizaciones brasileras. Y eso nos ayudó mucho, Verónica, para conocer bien. En el año de 2014, no había un conocimiento de lo que era ser refugiado.
no se conocía lo que era el tema refugio aquí en Brasil. Entonces, cuando llevamos ese tema a la empresa, las personas me preguntaban, pero ¿cómo voy a contratar a una persona refugiada? Alguien que cometió un crimen en su país de origen y que está aquí porque está escapándose. Entonces teníamos que tener ese cuidado, tuvimos ese cuidado grande de poder explicar, de sensibilizar a las personas en la empresa para que entendiesen bien lo que era refugio y que las personas que buscaban refugio aquí en Brasil estaban aquí porque precisaban, estaban necesitando de comenzar una vida completamente nueva, una vida que comienza de cero, porque ellos dejaron todo atrás, familias, una vida, una historia de vida inclusive, que dejan, ¿cierto?, en su país de origen. Y eso nos ayudó mucho, Verónica, y respondiendo ahí un poco más específicamente tu pregunta, porque nosotros somos una empresa de calidad de vida, somos ahí una empresa que tiene más de 44,000 colaboradores hoy en Brasil, toda una empresa muy grande, y que nos preocupamos mucho con el tema de derechos humanos. Y el tema de refugio no escapa a los derechos humanos, ¿cierto? Es una preocupación constante con también preocuparnos con aquellas personas que están en situaciones más vulnerables, que precisan de apoyo y que precisan muchas veces de esa oportunidad, de esa forma de que una empresa abra las puertas para ellos poder comenzar a trabajar y comenzar una vida nueva, una vida de cero aquí en el país. Entonces, nosotros tenemos esta preocupación constante, Verónica. Hoy comenzamos con una persona refugiada en la práctica y hoy tenemos 300 refugiados en nuestro cuadro de colaboradores, personas de Siria, Angola, Congo, Pakistán, Senegal, inclusive tuvimos también de Afganistán, tuvimos personas también, Haití y Venezuela, muchas personas también de Venezuela, pero no solo de Venezuela, sino que por eso te comento que también de otros países, y que nos tiene traído, Verónica, un aprendizaje exquisito, un aprendizaje maravilloso para nosotros. Muchísimas gracias, Lilian. Realmente todos tus aportes son muy importantes. Creo que no solamente por las respuestas a la pregunta del cambio en la compañía, como sabemos ahora tienes 300 personas refugiadas, sino sobre todo lo que tú decías, cómo generar esta conciencia en las empresas, cómo dar esta información para quitarnos del mito de que una persona refugiada realmente tiene una historia atrás, pero no es una historia negativa o que va a realmente hacer un daño al nuevo país. Creo que esta información tenemos que empezar a compartir para que podamos sensibilizar y que las empresas tengan una mayor apertura a la contratación de personas refugiadas. Muchísimas gracias nuevamente, Lilian. Ya volvemos contigo en un momentito más, pero realmente vamos a dar paso ahora a una emprendedora venezolana. Una emprendedora que vive en Colombia, de profesión rehabilitadora oral, odontóloga, y que con su emprendimiento Atelier en Papel nos compartirá su historia de cómo hace 7 años que llegó a Bogotá, Colombia, con un sueño de seguir estudiando, ahora nos va a contar su historia. Bienvenida, Alexandra. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes, ¿cómo están? Muchas gracias por este espacio que nos dan a los emprendedores y a todos nosotros que somos refugiados de distintas partes del mundo. Yo, por ejemplo, soy venezolana. Llegué a Colombia, como tú muy bien lo dices, Verónica, llegué a Colombia hace 7 años. Llegué para estudiar, estudié mi posgrado en odontología y comencé a estudiar y luego pasé a trabajar. Luego de eso, quedé embarazada, ya tuve a mi chiquita, a mi hija, y ya luego se me hizo más complicado seguir trabajando y tuve que parar. Al momento de parar, pues obviamente yo quería seguir haciendo algo y Colombia me dio la oportunidad, gracias a Dios fueron muy receptivos
en el tema de nuevos emprendimientos y creé Atelier en Papel. Atelier en Papel es una empresa que ya ahorita actualmente tiene 3 años. Básicamente es una empresa para la creación y la asesoría en fiestas, ¿ok? Fiestas y arreglos de globos y demás. Y gracias a Dios Colombia nos dio esta oportunidad y seguimos aquí. Y bueno, gracias a Dios somos una empresa bastante exitosa y que ha tenido mucho acoge con las personas de este país y nos sentimos bastante felices por esto. Creo que escucharte a ti es escuchar millones de historias que pueden estar atrás de la tuya y representa sin duda a este grupo de mujeres, de emprendedoras, de refugiadas, que sale de su país buscando un sueño, que sale de su país por ver un mejor futuro y es de esto, así es, ajá, y es de esto a lo que queremos nosotros impulsar. Vamos a ir contigo nuevamente en un momentito. Tu historia es súper potente, algún momentito, ojalá podamos conocerla, conocer en persona y contarte que acá en Ecuador también tenemos muchísimas personas venezolanas con todas esas ganas de salir adelante. Muchísimas gracias, Alexandra. Y voy a pasar ahora con Vanessa. Vanessa es nuestra representante desde la ACNUR. Voy a leer un poquito su perfil. Un momentito, por favor. Vanessa es la asistente senior de soluciones duraderas de la agencia de ACNUR en Brasil. Vanessa Tarantini, te damos la bienvenida. Y con esta pregunta, ¿cómo ve la situación de los refugiados en la región? Sé que es una situación un poco complicada, pero desde ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, realmente tienen un trabajo muy potente y queremos escucharte ahora. Bienvenida, Vanessa. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, Verónica. Es un gusto estar aquí con ustedes. Perdón por mi español. Yo soy brasileña, entonces no es mi primer idioma. Me gustaría comentar que la situación, por lo menos en Brasil, ha cambiado muchísimo, ¿no? Yo estudié el tema de refugiados en mi graduación hace casi ya 15 años. Y en aquel momento el universo de personas refugiadas en Brasil era como 3.000 personas reconocidas y como 15, 18.000 solicitudes que estaban siendo analizadas. Ahorita ha cambiado mucho, mucho por el tema de la crisis de Venezuela. Yo voy a compartir un video que es muy simpático y está en español, que habla sobre quién son los refugiados. Un minutito. Para mí un refugiado es una persona que tiene que escapar de su país porque tiene una guerra, no está seguro, no está a salvo. Un señor que huye de su país porque tiene miedo. Una persona normal como todos, solo que tiene que salir de su país por la guerra. Sale a otros países, lleva a su familia, empezar de cero, no tienes nada. Es como si hubieses empezado a nacer de nuevo. Las personas que tienen miedo. Debe pasar algo malo en su casa y ya no pueden volver. Un refugiado es una persona que huye de personas malas para poder buscar un lugar nuevo. Muy bien, me encanta este vídeo porque los niños saben mucho. Y es justamente eso, ¿no? Las personas refugiadas. ¿Yo estoy compartiendo? Sí, pare. Salieron de sus tierras porque no tenían opción, no pueden regresar, tienen miedo, que es algo fundamental, ¿no? La persona tiene miedo de estar en su país, pero son personas como cualquier una de nosotras, ¿no? El niño que dice eso, para mí es clave, todos podríamos ser refugiados en algún momento de nuestra vida.
Entonces, me gustaría compartir mi pantalla otra vez para enseñar los datos del contexto aquí en América Latina y Brasil. Entonces, tenemos la situación Venezuela, ¿no? Como ha dicho Verónica, más de 5 millones de personas ya han salido de Venezuela. Es el segundo número más grande, ¿no? de refugiados del mundo, que está solo detrás de los sirios. Y solo en el contexto de Américas son 4.6 millones, ¿no? Que ya se han deslocado para la región. Brasil es el país con el quinto número de personas que buscaran refugio aquí en mi país. Y los motivos que salen de Venezuela son muchos, ¿no? Desde violencia y persecución política, pero también, no sé cómo se habla eso en español, perdón, desabastecimiento, ¿no? Falta de alimentos y medicaciones, falta de acceso a servicios y recursos básicos. Y he traído acá también los datos de Brasil. Como he dicho, ¿no? En 15 años el universo era de 20,000 personas total. Hoy tenemos un número mucho, mucho más grande. Tenemos más de 180,000 solicitudes de refugio que están activas en Brasil, siendo que más que la mitad son de venezolanos. Pero los venezolanos también entran en Brasil, también pueden optar por la autorización de residencia temporaria y no por solicitar el refugio, y tienen los mismos derechos. Tenemos más de 60,000 refugiados reconocidos por CONARE, que es del gobierno brasileño, ¿no? El Comité Nacional de Refugiados. Y el gran número son de personas venezolanas. Entonces, de verdad, la crisis de Venezuela ha cambiado mucho el contexto en Brasil y seguramente en la región también. Y por eso entendemos que el sector privado y las empresas son un gran actor, pero yo voy a hablar de eso en la próxima pregunta. Muchísimas gracias, Vanessa. Sí, realmente los datos que tú nos compartes son impactantes. Creo que muchos de nosotros habíamos visto las crisis migratorias y de movilidad muy lejos desde acá, desde la región. Veíamos en Asia cómo salían, por supuesto, de los países, sobre todo con este tema Afganistán, cómo se iban a Europa y cómo veíamos estas olas de personas, y ahora las tenemos acá. Es importante entender que, como decía Vanessa, el sector privado y las empresas siguen jugando un rol muy importante. Y tal vez para ir a esta segunda parte de lo que vamos a conversar con nuestras invitadas, yo quisiera también resaltar que los derechos humanos realmente son un punto de partida y la conexión entre la prosperidad económica y el entorno de paz y gobernabilidad. Es imposible pensar en que vamos a tener un entorno positivo, un entorno realmente que sea de crecimiento y sano si no tenemos una visión de inclusión, si no tenemos una visión de integración con las personas refugiadas en movilidad humana. Y partiendo de esto, que, por ejemplo, hay varios ejes que desde el mismo Pacto Global se impulsan, que uno de ellos es derechos humanos, hay muchos temas que siguen siendo como muy difíciles de tocar en las empresas. Y ahí voy a volver ahora con Lilian para conversar cómo han podido las empresas ser actores de cambio para incluir a las personas refugiadas dentro de sus estrategias empresariales. Es muy importante la visión que Lilian nos puede compartir ya desde el sector privado para poder ir entendiendo cómo pueden ser estos actores claves. Gracias, Lilian. Claro, Verónica, un placer estar aquí conversando contigo de este tema tan importante. Como dijo Vanessa ahora poco, el tema era muy desconocido. Aquí estamos hablando de 10 años atrás. Y cada vez veo que más y más empresas entran
no asunto do refugio, entran en querer contratar personas refugiadas para su fuerza de trabajo. Y eso es algo que yo creo que es porque el trabajo que hace ACNUR aquí en Brasil es fantástico. Yo trabajo mucho con Vanessa y nosotros estamos ahí trabajando desde el 2014 en este tema específico. Pero yo he visto que cada vez más y más empresas quieren contratar personas refugiadas. ¿Por qué? Porque ellas se dan cuenta, las empresas, que realmente contratar a una persona refugiada es poder asegurar un trabajo para esa persona, es poder asegurar que esa persona se sienta incluida en la sociedad, que comience esa nueva vida que tanto hablamos, ¿cierto? Y eso es una forma de poder acoger esa persona. Y como yo comenté un poquito también, Verónica, en el inicio, Brasil es un país muy acogedor, es un país muy, muy querido. Y las personas ven aquí como su segunda casa. Los refugiados nos comentan que para ellos es como estar en su segunda casa, que si bien no están en su propia tierra, están en un país que abrió las puertas para ellos. Entonces, realmente creo que ver esa actividad, ¿cierto? Ese compromiso de las empresas de querer contratar refugiados, para mí es maravilloso. Nosotros como Sodexo es una empresa que tiene muchos clientes, atendemos más de 2,000 clientes en Brasil. Muchos de ellos nos contactan diariamente para conocer mejor nuestras prácticas en contratación de refugiados y aprender con nosotros para ellos poder entonces contratar personas refugiadas. Y eso es lo que me hace sentir que realmente estamos avanzando, estamos en un buen camino, un camino que fue arduo, que fue una jornada importante, porque no fue fácil, como comentó Vanessa también. Fue un tema que en el inicio era muy desconocido por las empresas, con temas de documentación, y yendo así, Verónica, muy en el inicio, temas de documentación, pero no tiene documentos, entonces no va a poder trabajar, pero no tiene un RG, un registro, una cartera de identidad, entonces con eso la persona no va a poder trabajar, y etcétera, etcétera, siempre colocándose, ¿cierto?, barreras para no contratar a alguna persona refugiada. Cuando las empresas comenzaron a entender que sí que es posible y que los refugiados, refugiadas tienen los documentos necesarios para trabajar en Brasil, sin problemas, todos los documentos que son necesarios para entrar a una empresa, vieron que realmente no había ninguna barrera, no había ningún problema en contratar las personas refugiadas. Muy por lo contrario, son personas que nosotros tenemos el placer de poder contar que para nosotros tiene sido una experiencia fantástica, porque es una experiencia que trae para nosotros innovación, absolutamente, productividad, aumenta el compromiso de las personas, aumenta la forma del engagement, a gente llama el engajamiento, mas es el engagement, de que las personas se sienten realmente comprometidas en trabajar en una empresa, en una institución, a la cual es preocupada con el tema de los derechos humanos y que contrata personas en situación de refugio, personas que están tan vulnerables a situaciones que viven en sus países de orígenes, Verónica. Creo que escucharte a ti y escuchar la situación allá en Brasil nos hace pensar que en los otros países podemos seguir con estos ejemplos. Como les habíamos mencionado, acá en Ecuador estamos adaptando esta iniciativa que ustedes tienen allá en Brasil entre ACNUR y el Pacto Global, con empresas, con personas refugiadas, justamente que es una plataforma que no solamente muestra buenas prácticas, sino también que nos orienta y nos da muchísima información de cómo contratar. Efectivamente, en otros países los perfiles de las personas no son los mismos. Tenemos que trabajar mucho por el tema de documentación, de regularización, pero por el otro lado, toda la experiencia que tú nos mencionas desde tu empresa es realmente muy potente y bueno, es un aprendizaje que todos podemos acá tener. Voy a pasar ahora nuevamente con Alexandra, nuestra emprendedora venezolana, y bueno, y a veces también
creemos que la inclusión económica se da solamente cuando nos insertamos laboralmente, cuando vamos a un trabajo formal. Pero en tu caso, Alexandra, tú empezaste con un emprendimiento y la pregunta es, ¿de dónde nació la idea de este emprendimiento? ¿Y cómo crees tú que Artelier contribuye o no a la economía de Colombia? Alex, te doy el paso. Gracias, Verónica. Sí, la idea del emprendimiento pues nació de querer pues incluirme otra vez en el ámbito laboral. Como decía Lilian, esto es muy importante para nosotros los refugiados porque como bien dice Lilian, nosotros llegamos a un país con muchas expectativas, dejando algo totalmente atrás, ¿ok? Dejando una casa, dejando un carro, sí, dejando todo y viniendo a un país completamente nuevo y con ganas, pues, obviamente, de trabajar y de ser productiva, ¿ok? Al momento de yo tener mi hija, como yo paré de trabajar en lo que yo en realidad soy, en lo que soy odontóloga, pues obviamente yo necesitaba también producir y reintegrarme otra vez. Entonces, por eso nació Atelier en Papel. Atelier fue obviamente, toda la inspiración es por mi hija, pero es muy importante lo que ustedes dicen de incluir personas refugiadas. Incluso yo actualmente tengo una persona que es venezolana también, ¿ok? Esto es demasiado importante ya que le damos oportunidad a ellos y como bien decía Lilian, también es una persona que va a cuidar su trabajo porque está en la misma situación que yo, que es querer trabajar, querer ser productiva. Entonces, de eso nace Atelier en Papel. Atelier en Papel ya, como les había dicho, ya tiene una persona a su cargo, ¿ok? Y próximamente va a tener más porque seguimos creciendo, ¿ok? Lo que también iba a decir es que nosotros nos encargamos también de unir varios emprendimientos. Entonces, no es a lo mejor yo y otra persona, sino que yo también me encargo de unir varios emprendimientos que también están en la misma situación que yo, ¿ok? Que es de darles la oportunidad, de darles una visión a estas personas que están comenzando, que están queriendo hacer lo mismo que yo, que es emprender. Y Atelier en Papel ya es una plataforma que tiene una tienda física, que ya declara impuestos, ya todo. Entonces ya es una empresa constituida en Colombia que gracias a Dios nos ha dado todas las oportunidades, nos ha abierto las puertas, han sido muy receptivos con el tema de los papeles para dejar a las personas refugiadas con papeles para poder trabajar. Entonces, la verdad es que Colombia nos ha dado una gran puerta para nosotros los emprendedores. Bueno, definitivamente, cómo está contribuyendo, ¿no es cierto?, tu emprendimiento a la economía colombiana. Como tú nos cuentas, no solamente está relacionado a los impuestos que estás pagando, sino también a la innovación que estás generando, al trabajo que estás dando a otros emprendedores y a darle, ¿no es cierto?, fuerza y movimiento a esta cadena de valor alrededor de tu emprendimiento. Yo creo que son buenas prácticas que nosotros tenemos que seguir impulsando y difundiendo para dar a conocer cómo siguen adelante las personas refugiadas en otros países. Y vamos a volver ahora con Vanessa igual a topar un tema sobre la importancia y el rol del sector privado. Vanessa, bueno, tu rol en ACNUR es importantísimo y todo el trabajo que están haciendo como ACNUR en todos los países donde están realmente es muy reconocido. Creo que son una de las agencias que realmente están en territorio, trabajan en conjunto con todos sus socios y se está generando toda esta dinámica a favor de las personas refugiadas. Y voy a pasar contigo con esta última pregunta en este conversatorio que ya mismo se nos acaba y que realmente podríamos estar muchísimo tiempo acá comunicándonos y contando estas historias. Pero la pregunta es, ¿de qué manera crees tú que las empresas pueden contribuir a que mejore la situación de las personas refugiadas? Vane, te doy el paso. Gracias, Verónica. Bueno,
Muchas. La verdad es que sí, son infinitas las posibilidades de apoyar la inclusión de estas personas en la sociedad. La más obvia es contratando, dando una oportunidad para que puedan trabajar, puedan ser económicamente sostenibles en la sociedad, porque el trabajo es, yo creo que es el aspecto más importante de la integración de una persona en un país, ¿no? Donde llega. Verónica ha comentado que tenemos esta iniciativa que se llama Empresas con Refugiados, en portugués, que inspiró la iniciativa en Ecuador y me quedo muy contenta por eso. Y espero que otros países de América Latina que están acá mirando eso también puedan inspirarse porque lo que pasaba era que hace no mucho tiempo, pero las empresas no eran reconocidas como un actor importante, ¿no? En este escenario de refugio. Pero yo creo que desde la crisis de Siria y principalmente, seguro que todos se acuerdan de la imagen de un niño sirio que fue bueno, muerto en la playa de Turquía, en una playa de Turquía, y eso movilizó mucho la opinión pública y muchas empresas también pasaron a entender que este tema es relevante y que tienen un papel, ¿no? Entonces, países como Alemania, que recibieron muchos refugiados, las empresas empezaron a moverse y, y eso inspiró otras empresas también. Entonces, cuando hemos lanzado la iniciativa Empresas con Refugiados, pensamos, ya tenemos algunas empresas haciendo cosas como Sodexo, que ya mucho tiempo está muy involucrada en la cuestión acá en Brasil y en el mundo también, no solo en Brasil. Y tenemos que enseñar, ¿no? Tenemos que hacer que otras empresas vean eso y se inspiren y empiecen a hacerlo también. Entonces, ahora que tenemos un contexto más fuerte acá en Brasil, por lo menos de la llegada de los venezolanos, las empresas están empezando a despertar y empresas como Sodexo y otras empresas que ya hace un tiempo están involucradas en este tema son importantísimas, ¿no? Porque las empresas, como Lilian ha dicho, gustan mucho del tema de benchmarking, quieren aprender una con las otras y entonces eso nos inspiró a lanzar la iniciativa Empresas con Refugiados, que ya tiene más de 2 años, es una página web, empresascomrefugiados.com.br, y ahí tenemos mucha información sobre contratación de refugiados en Brasil. Hay mucho desconocimiento. En Brasil es permitido que los refugiados trabajen desde el momento que solicitan el refugio. No tienen que ser reconocidos refugiados para tener ese derecho. Entonces, las empresas pueden contratar el público sin miedo, pero tienen miedo. Entonces, por eso es tan importante el papel, ¿no? De ACNUR, no he dicho, pero claro, la plataforma es en partnership con Pacto Global, la red brasileña. Y también con Pacto Global tenemos otra iniciativa, aprovechando de la experiencia de Alexandra, ¿no? Que está acá con nosotros. Tenemos la plataforma que se llama Refugiados Emprendedores, refugiadosemprendedores.com.br, donde enseñamos a los refugiados que están emprendiendo acá en Brasil, contamos sus historias y incentivamos a la población y también las empresas que compren de esas personas. Y ahí reunimos también un montón de recursos útiles para personas que quieren emprender o que ya emprenden en Brasil. Pero volviendo al tema de las empresas, este año hemos caminado un poco más adelante y espero inspirar Ecuador y otros países también con este paso, que fue lanzar el foro Empresas con Refugiados. Entonces, las empresas que ya estábamos trabajando y ya conocíamos las experiencias, invitamos para que se unieran al foro como empresas movilizadoras que están nos apoyando justamente en
traer más empresas para esta causa, enseñando y contribuyendo con sus experiencias. Y la idea es que el foro sea este espacio donde las empresas que ya trabajan con el tema o empresas que están interesadas porque se despertaron para la cuestión en Brasil, puedan caminar juntos. Entonces, ACNUR y Pacto Global juntos estamos apoyando a estas empresas. Tenemos 30 empresas ya participando del foro desde junio y lo que decimos es, no solo contratando, pero empresas pueden apoyar ofreciendo capacitación, pueden apoyar los emprendedores refugiados, pueden comprar sus servicios, pueden apoyar para que las personas tengan acceso a cursos y informaciones, mentoría, por ejemplo, que es algo muy, muy válido. Pueden involucrar a sus funcionarios y a la sociedad, grandes empresas que tienen un peso muy grande. Por ejemplo, acá en Brasil tenemos la principal cadena de televisión, que es Globo. Ha hecho una novela sobre y que tenía el tema de una refugiada siria. Entonces trabajó junto con ACNUR para que el mensaje llegara a los brasileños de forma correcta, ¿no? Y sensibilizar a las personas también. Entonces las empresas tienen un gran poder, no solo para el tema de refugiados, pero en general. Muchísimas gracias, Vanessa. Realmente escucharles es inspirador y como decíamos hace un momento, nos da muchísimas buenas prácticas y estrategias que seguro vamos a seguir desde los otros países siguiendo y sumándonos a estas importantes iniciativas. Gracias, Vanessa. Estamos ya por cerrar. Tenemos una pregunta y bueno, vamos a tener acá todas las panelistas, Liliana, Alexandra, Vanessa, muchísimas gracias por esta importante conversación. Y yo, antes de cerrar, quisiera hacerles una pregunta que nos hacen desde el público. Silvana nos consulta, ¿qué desafíos, retos se ven en los demás países de América Latina y el Caribe? Tal vez si nos hace un reto cada una y con esto vamos cerrando. Paso contigo, Alexandra. Gracias, Verónica. El reto más grande creería que es la acogida, ¿ok? La acogida de toda o sea, unas personas que no son venezolanas, en el caso mío, o sea, que no es de su misma nacionalidad. Entonces, ese creo que es el mayor reto de que nos conozcan, de que nos comiencen a hablar y de una nos pregunten, ¿tú eres venezolana? Entonces, ese creo que es el mayor reto, o sea, incluirse y ser exitoso en el ámbito, por ejemplo, en lo que está haciendo Atelier en Papel, que es en la parte de organización de eventos, de fiestas y todo. Eso creo que es el mayor reto. Muchísimas gracias, Alexandra. Doy paso a Vanessa. Bueno, de acuerdo con Alejandra, yo creo que es muy importante, pero yo diría también la inclusión en la sociedad como un todo, pero principalmente económica. Entonces, que las personas que quieren emprender, que puedan hacerlo, y las personas que quieren trabajar en el mercado formal, que también puedan hacerlo. Lilia es muy optimista y estaba diciendo cuán Brasil es acogedor, pero yo tengo un dato que 30% de los venezolanos que hemos entrevistado recientemente han dicho que se sintieron discriminados porque son venezolanos. Entonces, es un dato muy importante que tenemos que tener en cuenta, que nuestra sociedad también discrimina. Gracias, Vanessa. Voy con Lilian y luego vamos cerrando este conversatorio. Lilian. Yo creo que el desafío mayor, Verónica, y ¿quién fue? ¿Quién dijo? Ya me olvidé quién hizo la pregunta. Yo creo que el mayor desafío es la falta de conocimiento sobre el tema, porque yo creo que el desconocimiento de no saber, nadie me explicó
no tengo idea, nunca leí sobre el asunto, de repente aparece aquí un venezolano trabajando conmigo, una venezolana, atendiendo el lugar donde yo voy a comer, ¿cierto? Y eso, infelizmente, tenemos que pensar que cuando tenemos desconocimiento por ignorancia, que es muchas veces, ¿cierto? Se provoca el preconcepto, se provoca el bias inconsciente, que yo no sé. Entonces lo que yo hago es colocar a todo el mundo en un mismo saco. Entonces yo digo, todos los venezolanos son así, todos los sirios son así, todos los de Pakistán, todos los haitianos son así. Y vamos colocando, ciertos estereotipos de las personas que están errados, porque no nos damos la oportunidad de conocer, como bien dijo Alexandra, no nos damos la oportunidad de conocer a la persona y ya la colocamos dentro de un pacote, ¿cierto? De un paquete, diciendo, Alejandra y todos los venezolanos son así, y estos son así, y así, así en adelante. Entonces yo creo que es súper importante que conocer el tema, que cada vez tengamos más y más organizaciones como ACNUR y otras que nos enseñen sobre el tema de refugio, qué es lo que significa de hecho ser refugiado, que las personas entiendan que estas personas refugiadas no están aquí paseando, no están aquí de turista, vine una semana a Chile porque estoy paseando, conociendo. No estoy aquí en Brasil porque después me voy a ir a otro lugar a pasear. No son turistas. Son personas que están necesitando de una oportunidad. Son personas que se vieron, que se enfrentaron a una situación tan grave, tan crítica, que tuvieron que dejar su tierra natal, de donde ellos crecieron, donde ellos tienen su historia, que como bien dijo Alexandra, ellos dejaron todo atrás, a veces hijos, padres, hermanos, y eso no es, por supuesto que eso no es nada alegre para nadie. Entonces, somos nosotros que tenemos que entender eso de las personas. Esa es mi opinión, Verónica. Muchísimas gracias. Bueno, yo quiero cerrar este conversatorio, tal vez retomando lo que ustedes mencionaron ahora, y voy a retomar lo que decía Lilian también. Todo el desconocimiento genera miedo. Y nosotros, los seres humanos, a veces nos movemos por este miedo y vamos a lo negativo, vamos a estos escenarios que no queremos vernos acá en América Latina. Vimos lo que pasó en Chile, ahora esta ola de xenofobia y realmente se va produciendo por este desconocimiento y por lo que nosotros vamos, ¿no es cierto?, rotulando a las personas. Pero estamos aquí para hacer diferentes las cosas y creo que estos espacios son los que nos motivan y los que nos mueven a que sumemos a más personas, a más empresas, a que realmente entendamos la situación de las personas refugiadas. Como tú dices, están acá no porque quisieron y porque lo han escogido, sino porque realmente lo necesitan. Y este ha sido un conversatorio muy enriquecedor. Solamente cierro las palabras diciendo que definitivamente la diversidad nos une y que este trabajo lo podemos lograr entre todos. Muchísimas gracias. Ha sido un espacio muy grande e importante. Gracias, Lilian, Vanessa y Alexandra. Gracias. Gracias.